magistrado juez presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez, está aquí con nosotros y, por supuesto, agradecemos al magistrado que haya aceptado esta invitación. Caramba, ¿cuánto tiempo, magistrado? Un poco. Usted ya no quería que yo visitara este espacio. Yo. Usted Ajá. me dijo Félix Reina que tuvo que suplicarle. Ajá. Y que luego de varios días de penitencia, Ajá. usted aceptó que yo pegue este programa. Ajá. Yo tengo más tiempo conociendo al doctor Félix Reina y por eso pues no voy a emitir opiniones sobre eso, porque como yo conozco al doctor Félix Reina y sé hasta dónde él llega, vamos a dejarlo ahí. Mire, doctor, pues usted ha sido un autor intelectual o de hecho para, pues, lo menos que se podría pensar es que usted en su casa cena con un haitianito, un haitiano cada día. Y realmente se le está dando una gran responsabilidad. De hecho, se ha dicho que la sentencia 168 del 2013, emitida recientemente por el Tribunal Constitucional, es una especie como de salvar una situación de unos despojos que usted hacía de agente de su ciudadanía, pero además, antes que pasar en esto, vamos a hablar en sí de la sentencia y de los ataques que está recibiendo, que violenta el artículo 110 de la Constitución de la República sobre el carácter de retroactividad de las leyes para desfavorecer a personas. El asunto de que definen ustedes o defienden 40 años de transitoriedad de una persona y pues crearon un estado de apatría o apátrida a más de 400, 500 mil personas que dicen, las personas que critican que son dominicanos de origen o hijos de padres haitianos. Entonces me gustaría pues conocer su reflexión sobre todo esto. Bueno, gracias Héctor y gracias a los amables televidentes que son asiduos seguidores de tu programa, que me dan la oportunidad de compartir mis humildes opiniones sobre la sentencia que tuvo a bien emitir el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que en el tiempo corto que tiene de vida ha venido emitiendo una serie de decisiones muy sabias y muy responsables sobre la vida institucional de la República Dominicana. Yo quiero iniciar mis palabras indicando que lamento mucho que la mayoría de personas que está opinando sobre este tema no se ha tomado la molestia de leer en su totalidad lo que yo llamo un ensayo que constituye la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional. Es una de las mejores piezas jurídicas que yo he tenido la oportunidad de leer respecto de los temas tratados. Esta sentencia que, insisto, fue manejada por juristas de la talla de Milton Ray Guevara, del doctor Castellano, de Víctor Gómez, de Lino Vázquez, de una buena cantidad de miembros de ese tribunal, entre otros, que Yotin Curí, hijo, que entre otros manejan muy bien el tema constitucional y el tema de la nacionalidad. De hecho, algunos maestros de generaciones, como el caso del doctor, el magistrado Milton Ray Guevara. Así, y por demás es una sentencia que logró una mayoría consolidada. Es una sentencia que fue dada por 11 de los 13 miembros. Así es. Es decir, significa que un alto nivel de consenso sobre el tema constitucional y sobre el aspecto tratado. Y yo quiero llamar la atención sobre eso y quiero empezar diciendo cuál es el contexto en el cual se emite la sentencia. Esa sentencia es el resultado de una acción de amparo que interpuso la señora Juliana de Quiz contra la Junta Central Electoral
porque mucha gente me ha dicho, ¿y por qué tú defiendes la sentencia? Porque quien obtuvo ganancia de causa fue la Junta Central Electoral. Porque ella estaba cuestionando la resolución 12 de la Junta Central Electoral y estaba diciendo que había sido despojada injustamente de su nacionalidad. Y el juez de primer grado de Monte Plata rechazó la solicitud de amparo que hizo Juliana de Guiz. Algunos tratadistas y expertos constitucionales han dicho que esa sentencia no protegió la del Constitucional ni amparó a la señora Juliana de Guiz. Y eso no es cierto. Es totalmente falso. La sentencia del Tribunal Constitucional amparó a la señora de Guiz. Por lo siguiente, como a ella fue rechazado su amparo en primer grado, es decir, en la jurisdicción de Monte Plata, ella al momento de rechazarlo quedó en un estado de indefección porque como tenía una acta que podía ser anulada y se le estaba negando la cédula, quedaba sin ningún tipo de identidad, porque su acta iba a ser anulada, porque la Junta estaba demandando su nulidad. El Tribunal Constitucional, al analizar el tema, dice, revoco la sentencia del juzgado de primera instancia porque dejaste en indefección a la señora Juliana de Guiz y le ordeno a la Junta Central Electoral que dentro de los próximos 10 días, después de notificar esta sentencia, le entregue a Juliana de Guiz su acta en las condiciones que está. Y si la Junta Central Electoral entiende que esa acta es nula, debe apoderar al juzgado de primera instancia correspondiente para que entonces se pronuncie sobre la validez o nulidad del acta. Pero en lo que ese tiempo transcurre, el tribunal, la Dirección de Migración tiene que otorgarle un permiso especial de estadía en el país, que debe tener validez hasta que inicie el plan de regularización. Y ese permiso debe darse dentro de los 10 días después de notificada la sentencia. Es decir, que el tribunal la protegió, le dio un salvoconducto, le dio una visa, en otros términos, de residencia temporal, ¿verdad? Sí. Hasta que esté el plan de regularización, para que ella no fuera deportada, porque es otro tema, que han dicho que esa sentencia se hizo para deportar miles y miles de ciudadanos. En ninguna parte dice eso la sentencia. Es todo lo contrario. La sentencia en sí, como tal, es un documento que garantiza la estadía y que le impide a cualquier autoridad dominicana poder deportar a la señora Juliana de Guiz. Con la sola presentación de la sentencia, basta. Entonces, dice también esa sentencia y a la Dirección de Migración que le otorgue ese permiso especial de estadía y al Estado Dominicano, al Ministro de Interior y Policía, que en un plazo, dentro de un plazo de 90 días, es decir, no más de 90 días, inicie el plan de regularización. Es decir, está dando todo el espacio para que esta persona en un tiempo prudente pueda canalizar todo lo que son los derechos que dice tener. Ahora bien, la señora Juliana de Guiz, ya una vez con su permiso de residencia, tiene el derecho a optar o por una residencia definitiva o por la nacionalidad si lo deseara. Y podría acceder por la vía correspondiente con toda su consecuencia jurídica. Es decir, no ha sido desamparada, es todo lo contrario, ha sido protegida. Por tanto, es una falacia que se ha estado difundiendo por los tratadistas y por los constitucionalistas, como se definen algunas personas, en contra de una sentencia que es una sentencia garantista de los derechos de ella. Y la sentencia no solamente irradia los derechos que dice tener Juliana de Guiz, sino que la sentencia dice que todos los casos iguales o similares a ellos deben recibir el mismo trato. ¿Qué quiere eso decir? Que todas las personas que se encuentren en esa situación son beneficiarias o pueden, si usan estos procedimientos, acceder al permiso de residencia o estadía hasta que empiece el plan de regularización. Es muy disimuladamente como si fuera una amnistía para todo aquel que tenga un documento irregular. Es más o menos eso, que tenga un documento irregular y le están dando una estadía por un tiempo para que se regularice. Esa es la verdad. Ahora, ¿cuáles son las personas que pudieran ser
que son objeto de esa sentencia. Esa sentencia no se refiere a todos los extranjeros. Esa sentencia no se refiere al que está regular. Esa sentencia solo se refiere a aquellas personas que se inscribieron en el registro civil de manera irregular. Son las personas que están en el registro civil de manera irregular. ¿Y cuántas son? A eso vamos. La Junta Central Electoral tiene varios instrumentos de inscripción. Como usted sabe, tenemos el libro de extranjería, Sí. que está vigente desde el año 2007. El libro de extranjería tiene inscritos unos 16,000 personas, de los cuales el 95% son hijos de transeúntes o extranjeros no residentes, madres extranjeras no residentes de la hermana República de Haití. ¿Cuánto es que tiene, perdón, inscrito? 16,000, más de 16,000, casi 17,000. Y el 95%, casi el 96%, es de extranjeros no residentes haitianos. Estas madres que cruzan la frontera solamente para dar a luz. Y se le da su acta de no residente. El maestro de cedulado, cuando a un extranjero se le da una residencia, tiene que ir a la Junta y la Junta le da una cédula de extranjero residente. En el maestro de cedulado de la Junta Central Electoral, que incluso esas estadísticas las tenemos disponibles, en ese maestro de cedulado, nosotros tenemos, ojalá pudiéramos presentarla, Sí, vamos. nosotros tenemos inscrito en el maestro de cedulado 69,000, más de 69,000 personas inscritas con cédula de extranjero. De esas personas con cédula de extranjero inscritas que hay, ¿cuántos son? Eso está en un panel, una figura de un panel que hemos hecho, sí, que tiene el doctor René Amar. Vamos a ver. No una barra, sino un panel. En ese documento dice que hay unos 69,000 correspondientes a 81 países. De toda parte, ruso, checheno, norteamericano. ¿Tú sabes cuáles son la mayoría? 10,000 y algo son ciudadanos de los Estados Unidos. Y 8,951 de Haití. Y los demás de otras nacionalidades. ¿Qué quiere decir eso? Aquí vino el presidente del Senado de la República de Haití y dijo que esa sentencia va a afectar 480,000 personas. Así es. Y entonces, ¿a quién se está refiriendo? Porque que en el maestro de cedulado nuestro solo hay eso. Y en el registro civil, específicamente en las actas de nacimiento, extranjeros regulares e irregulares inscritos, no supera, está entre 50 a 53,000. Y la sentencia a lo que nos estamos refiriendo, se está refiriendo a los que están inscritos de manera irregular. Ni siquiera a los que están inscritos regulares. Dice que regulares y irregulares hay en las actas de nacimiento 53,000, algo así. Como mucho. Sí. No más. Por lo menos en el sistema, según la información que nosotros tenemos ahora mismo, Sí. en el sistema de la Junta Central Electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que no sé de dónde él saca esa cantidad. Alguna gente ha dicho, bueno, pero con esa decisión del Tribunal Constitucional van a quedar cientos de miles de personas que van a ser afectadas porque el tribunal ha aplicado de manera retroactiva Así es. esa decisión. Eso. Y yo me quiero referir a eso, porque yo quiero que usted me dé la oportunidad de demostrar que las personas que dicen eso le han estado mintiendo a la República. Okay. La Constitución del año 1929 estableció en su artículo 8, numeral 2, lo siguiente. Eso está en el concepto sobre la retroactividad. Dice, artículo Constitución 1929. Para ver si lo pone un poco más, que aquí tiene ¿Está la allí? cámara. Sí, está aquí, Sí, está aquí. Ok, sí. lo tenemos aquí, Felipe. Dice, dice en el 2, Ok. todas las personas que nacieren
en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en la República, en representación diplomática o que estén de tránsito a él, todas esas personas son dominicanos. ¿Cuál fue la excepción que hizo? Los hijos legítimos de extranjeros residentes en la República, en representación diplomática o que estén de tránsito en ella. Es importante hacer notar que este concepto de tránsito se introduce en la Constitución del 1929, en la segunda reforma, porque hicieron dos, una en el mes de abril y otra en el mes de junio. Es decir, que de alguna manera el reformador quiso hacer constar esa condición, porque hasta ese momento primaba el jus sanguinis y el jus soli sin restricción. Bastaba con que se naciera. Ahora, algunos han dicho sí, pero el tránsito se refiere a una gente que puede ir caminando, que puede ir en un carro. Eso no quiere decir... Dicen más de 10 días y de hecho la sentencia que emitió el tribunal, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, condenando al país por este caso también de 2 ciudadanos haitianos, dijo que no se puede hablar de que 40 años es... Pero ese tribunal está constituido por chilenos, por colombianos, por mexicanos. Y entonces yo quisiera irme a la constitución de esos países, a lo que dicen ellos. ¿Qué dice? Pero vamos a llegar en ese momento. Yo quiero seguir con el tema de la retroactividad. Okay. Ahora bien, el legislador dominicano quiso establecerlo en la Constitución y desde ahí hasta acá ha sido coherente con ese concepto. Y ha asimilado el tránsito al tema de la permanencia irregular en el país. Y por esa razón dictó una serie de decisiones, una contractuales y convencionales y otra de carácter, en este caso, de carácter de ley adjetiva. Vámonos al año 1939. En el año 1939, y tenemos esto a mano ampliado, dice modus operandi de la República Dominicana con la República de Haití. ¿Qué dice ese convenio entre los dos países que fue rubricado y que está vigente? Dice, en cuanto a aquellos que a la fecha de la firma del presente instrumento se encuentren en el territorio de un estado o del otro en contravención de sus respectivas leyes, disfrutarán de un plazo de 3 meses a partir de la fecha de la citada firma para regularizar, de acuerdo con las leyes de cada estado, su correspondencia y permanencia. Para este fin, las legislaciones y la alegación y los consulados de cada país harán las publicaciones necesarias para que los nacionales de sus respectivos estados procedan a regularizar dentro del plazo referido su permanencia ilegal en el otro estado. Y concluye, después de vencido este plazo, los nacionales de cualquiera de los 2 estados que se encuentren, y llamo la atención sobre lo que dice a continuación, que se encuentren en el territorio del otro en una persistente condición de irregularidad, oye bien, sí, no estamos ya hablando de 10 días, sí, en una persistente condición de irregularidad, podrán ser considerados por este último estado como violadores de sus leyes y tratados en la forma prevista en el artículo 7 para los culpables del delito de penetración irregular. Es el Estado haitiano y el Estado dominicano que en el año 1939, el 21 de noviembre, suscribieron este modus operandi y establecieron que esas eran las reglas migratorias que iban a normar a sus nacionales. Por tanto, no me pueden hablar a mí que esto es desde el 2010. Estamos hablando del año 1939, porque las autoridades dominicanas asimilaron el concepto. Pero no solamente eso. Vámonos al 1962. Ese mismo legislador agarra la ley 6125 del 1962, ley de cédula. ¿Y qué dice? Dice lo siguiente, artículo 21, la presentación de la cédula de identificación personal para fines de anotación y cita en los documentos es obligatorio en los siguientes casos. Para el otorgamiento de instrumentos públicos, el acta y la cédula son instrumentos públicos. Claro. ¿Verdad? No hay duda sobre eso. Para
ejercitar acciones o derechos y gestionar bajo cualquier concepto ante los tribunales, juzgados, corporaciones, autoridades y oficinas de toda clase. Aplica. Y quinto, para acreditar la personalidad cuando fuere necesario en todo acto público o privado. Acreditar la personalidad cuando se levante el acta o la cédula. ¿Qué quiere decir eso? Que esto está del año 1962, porque estamos hablando de retroactividad, es una ley. Pero ¿qué dice el artículo 40 que se refiere directamente a los nacionales extranjeros haitianos? Los braceros y trabajadores importados por las compañías industriales o agrícolas deberán solicitar y obtener su cédula de identificación personal en la población de su entrada o desembarco en el país, y los funcionarios de migración no podrán permitir su permanencia en la República sino después de que hubieran sido desprovistos de su correspondiente cédula de identificación personal. Y como si no fuera poco, ya más reciente, todos sabemos que fue que el 15 de agosto del año 2004 se emitió la ley 28504 como ley de migración, sí, claro, que contiene estos mismos conceptos, que fue en el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano. Así es. Y posteriormente, en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Leonel Fernández emitió el reglamento de esta ley. Es decir, ambos partidos, en el ejercicio del poder, en su momento, han refrendado estos conceptos sobre la nacionalidad y sobre la migración. ¿Correcto? Y como si fuera poco, el 7 de agosto del 2013 se estableció la ley 13603, que establece en su artículo 64, la afiliación estará regida por la ley personal de la madre el día de nacimiento del hijo o hija. Si la madre no es conocida, por la ley personal del hijo o hija. Y ya, ¿qué quiere decir eso? Ha habido una constante del legislador y de los funcionarios públicos sobre el tema de la aplicación del principio del tránsito. Y finalmente, sobre ese mismo tema, ¿qué dice? Hay una legislación que está a mano que yo quiero leer. Pero vamos a ver si usted me puede dar un segundito para yo ir a cumplir con unos compromisos ineludibles de este programa. Y venimos inmediatamente con esta interesante entrevista con el magistrado juez presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez.